Una cosa, de la esperanza escatológica a la perseverancia de los santos. Continuando con este sermón, este desarrollo expositivo de la carta a los filipenses, la semana pasada vimos de los versículos del 4 al 11 y ahora en esta oportunidad veremos los versículos del 12 al 16 y llevan justamente este título, una cosa, de la esperanza escatológica a la perseverancia de los santos. Y es una palabra que no está mal dicha. En el desarrollo de este sermón les explicaré de qué se trata. Continuando con Filipenses, entonces, sabemos que es una epístola escrita por Pablo y no ahondando más en el desarrollo del contexto, vamos directamente al pasaje. Si me lo permiten, vamos a leerlo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así, para una mejor comprensión. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, que seas tú glorificado a través de tu palabra, que abras los corazones de quienes están escuchando, bendito Dios, para que muchos puedan llegar al conocimiento de esta gracia abundante en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que entendamos cómo debemos, teniendo esta esperanza escatológica, volver a la tierra, tener los pies bien puestos en la tierra, para tener una vida de creyentes perseverante, es decir, donde tú preservas y el creyente persevera. En el nombre de Jesús. Muy bien. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Quizás no ha habido un creyente más notable en la historia del cristianismo y sobresaliente en todos los aspectos que Pablo. No cabe duda. Ha quedado claro en el sermón anterior al ver los versículos que preceden, ya el 4 al 11, ¿no? Que también lo expuse yo, que Pablo tenía mucho de qué jactarse, de qué confiar en la carne. Sin embargo, a pesar de que él está unido a Cristo, al igual que todos los creyentes que lean esta carta, porque esta condición de unión con Cristo no es solo de Pablo, sino de todos los creyentes que lean esta carta, esto los hacía tener una esperanza escatológica real. Esta unión con Cristo los hacía tener una esperanza escatológica real, es decir, de los eventos futuros, lo que va a ocurrir con los juicios, el reino milenial de Cristo y el vivir con Él para siempre por la eternidad en los cielos. Pablo manifiesta que aún no lo ha alcanzado todo y menos ha logrado la perfección. A pesar de que el texto dice que no es perfecto, veremos unos versículos más adelante que él sí dice que son perfectos. Entonces vamos a dilucidar un poco esta aparente contradicción. Entonces dice, sino que prosigo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo. Es decir, como dice la Nueva Traducción Viviente, sigue adelante, sigo adelante. Pablo tiene esta convicción de que está unido a Cristo y que esto lo lleva a tener una esperanza escatológica, gloriosa, en donde todo creyente, todos los salvos experimentarán la resurrección para vida eterna. Esa es la esperanza escatológica. Pablo no cuestiona esta realidad, sino que esta realidad futura lo hace aterrizar. Miren que parece una contradicción, ¿no? Pero esta esperanza futura lo hace aterrizar y le hace poner los pies sobre la tierra, en humildad, en humillación. Pablo anhela que los creyentes de Filipos y los creyentes de todos los tiempos como nosotros, si usted no es creyente, de la oportunidad día de salvación también, por supuesto, pero quiere que todos los creyentes de todos los tiempos vivan con esta perspectiva futura. Él no está quitando esta perspectiva futura
ni del texto ni de la intención del autor, sino él quiere que vivamos los creyentes con esta perspectiva futura, esta esperanza escatológica de un encuentro con Dios por la eternidad. Y eso lo vemos en los versículos 10 y 11 de Filipenses 3. Sin embargo, hay que volver a poner los pies sobre la tierra. Y mientras, ¿qué hacemos aquí en la tierra como creyentes? Avanzamos, proseguimos, seguimos adelante sin claudicar ni desfallecer. Ese es uno de los sellos distintivos de todo creyente verdadero, que avanza, prosigue, sigue adelante sin claudicar ni desfallecer. Esto es continuo y progresivo. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Un hermoso versículo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el creyente avanza, el creyente no retrocede, el creyente que crea que lo ha alcanzado todo y está en su plenitud, no ha entendido nada de lo que significa la unión con Cristo, que lo lleva a una santificación progresiva, a veces más rápido, a veces más lento, pero en esta unión con Cristo, que es irrompible, hay una santificación progresiva. La Biblia no habla de una absoluta santificación aquí en la tierra o de una segunda bendición. Eso no es bíblico, no es exegético, no es teológico. La santidad es progresiva y va avanzando en el creyente, pero siempre unido a Cristo por la obra y el poder del Espíritu Santo. Es algo constante. Un indicio de inmadurez, escuche bien, amado hermano, un indicio de inmadurez espiritual es pretender poseer la perfección espiritual. ¿Entendió? Un indicio de inmadurez espiritual es pretender que poseo ya la perfección espiritual, y esto lo dice el profesor Charles Erdman, quien fue teólogo y profesor del seminario teológico en Princeton. Muy interesante. Así que el creyente no se jacta de esa perfección, sino que avanza, como lo dice Pablo, prosigue. Esto es perseverancia. ¿Entendió? Es una palabra compuesta y la tomo de mi profesor del seminario, Josías Grauman, y él acuñó este término. Perseverancia es la unión de dos términos, es decir, quien preserva en la vida del creyente es Dios. El creyente no se preserva a sí mismo, quien preserva es Dios, y quien persevera es el creyente. Hay una obra sinergética, ¿no? Sinérgica entre el Dios y el hombre. Hay una colaboración interesante allí en la santificación. Esto es perseverancia. En su gracia infinita, Dios siempre glorifica a sus escogidos, es decir, a cada persona que Dios regala fe, porque la fe no es algo innato, no es algo que nace de nosotros, es un regalo de parte de Dios. Por lo tanto, Dios regala fe al creyente, preservará a lo largo de toda su vida creyendo. Desde nuestra perspectiva humana, entonces, la forma para saber quiénes son los escogidos es solo preguntarnos: ¿quién está perseverando en Dios? Dios preserva, pero ¿quién está perseverando en Dios? El creyente. El creyente es quien persevera, y ese es un distintivo, un sello que va a caracterizar a todo creyente. Por ejemplo, en la preservación, le voy a citar algunos versículos, el tiempo es corto, pero usted lo puede ubicar en sus Biblias y leerlo en su hogar o donde escucha. En cuanto a la preservación de Dios al creyente, está Salmo 37, 24 y versículos 28, Jeremías 32, 40, Juan 6, 39 al 40, Juan 10, 27 al 29, por ejemplo. Hay muchos más. Y en cuanto a la perseverancia del creyente, en lo que nos toca a nosotros hacer en esta santificación progresiva, está Mateo 10:22, Juan 8:31 al 32, Juan 15:1 y 2, Efesios 5:5, 6, Filipenses 3:18 y 19, que lo veremos probablemente la próxima semana. Así que, interesante esta palabra, perseverancia. Dios preserva porque Él prometió salvarnos, y cuando nos salva hay una seguridad de salvación, pero el creyente persevera. El creyente da todo de sí con el poder del Espíritu Santo que mora en él para perseverar, y ese es un distintivo del creyente. Así que desde esta perspectiva escatológica, desde esta esperanza escatológica, volvemos a la tierra, aterrizamos, y ¿qué tenemos que hacer? Ser preservados por Dios, aleluya por eso,
pero también perseverar como creyentes. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Por ver si logro, sigue hablando Pablo a los filipenses, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La nueva traducción lo dice de una manera distinta y más entendible. Dice, a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Si no se ha dado cuenta, amados hermanos, este pasaje está cargado de implicancias que tienen que ver con la unión con Cristo y esa perspectiva futura, esa perspectiva, esa esperanza escatológica gloriosa que todo creyente debe poseer al estar aquí en la tierra. Tanto la vida aquí en la tierra como los cielos para siempre es una realidad. No estamos hablando de ficción, no es utópico, no es solo imaginación. No estamos locos, y si así fuera, gloria a Dios por eso. Pero tanto la esperanza escatológica como nuestra vida de creyentes aquí en la tierra es una realidad. Esto es real. Y como es real nuestra vida en la tierra, debemos, por el poder del Espíritu Santo que vive en todos quienes somos salvos, debemos hacer nuestra esa perfección que tuvo Cristo. Debemos hacer nuestra esa perfección que tuvo Cristo. Filipenses 2, un hermoso pasaje cristológico, ¿no? Que habla de la exaltación y humillación de Cristo. Pero también, miren lo que dice Efesios 4:13, por favor. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del creyente, ser como Cristo. Mientras estamos aquí en la tierra con una perspectiva escatológica, debemos buscar la perfección que tuvo Cristo, porque Cristo fue absolutamente Dios, pero también fue absolutamente hombre. Esta unión con Cristo establece el hecho de que Dios nos escogió en Cristo. Esto es unión con Cristo. Dios nos escogió en Cristo, Cristo murió por los pecados de aquellos que el Padre escogió y ahora somos posesión suya, coherederos, adoptados. ¿Usted puede magnificar este hermoso regalo de la salvación? De lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Romanos 8, 15 al 18. La Biblia lo dice, por supuesto, más claro y mejor que yo. Dice Romanos 8, 15 al 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es unión con Cristo. Ser como Cristo ha de ser nuestra meta, amados hermanos. Algo constante, en donde Dios preserva para siempre a los que somos salvos, porque no caeremos de su gracia, o en otras palabras, no perderemos la salvación. Ya hay un error. Creo que no es bíblico decir que la salvación se pierde porque nosotros no hicimos nada por obtener nuestra salvación, menos por perderla, ¿ya? Pero eso no significa, como muchos malentienden, ¿ya? A quienes tenemos esta posición bíblica, el calvinismo, muchos malentienden al decir, salvo siempre salvo, o yo como soy salvo vivo como se me dé la gana. No, la Biblia nos llama a los verdaderos creyentes a vivir en santidad, una santidad progresiva en donde el pecado todavía mora en nosotros, pero en un momento será quitado cuando sea la glorificación de nuestro cuerpo. Pero mientras luchamos, perseveramos, proseguimos, avanzamos hacia la meta de ser como Cristo cada día. Ese es el distintivo de lo que somos como creyentes. No es que se nos dé la gana y la salvación haga lo que yo quiera, la voy a mantener, no. El cristiano verdadero que tiene su salvación por gracia va a perseverar, va a soportar, va a avanzar hacia la meta y eso va a dar frutos evidentes, por supuesto, de una vida de santidad. Así que no es salvo siempre salvo. La Biblia no dice eso
y en ningún lado está escrito. Somos llamados a la perfección, amados hermanos, a vivir en santidad. Dios preserva, pero el creyente persevera. Por eso hablamos de perseverancia, una palabra compuesta, como lo expliqué. Dios preserva, pero el creyente persevera. Por eso hablamos de perseverancia de los santos. Hermanos, continuando con el pasaje de Filipenses 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo en estas palabras vuelve a enfatizar, a repetir lo que dijo en el versículo 12. Pero esta aparente redundancia es para dejar claro que el creyente tiene que hacer algo. Dios nos preserva, pero el creyente, los salvos, los santos, debemos perseverar. Hay una meta. Pero, continúa el pasaje, ¿no? Entonces, una cosa hago. ¿Cuál era el título de este sermón? Una cosa, desde la esperanza escatológica a la perseverancia de los santos. Una cosa hago. Todo lo que hemos hablado se reduce aquí. Una cosa hago. ¿Qué cosa es lo que hace Pablo? ¿Qué cosa es lo que todo creyente debe hacer? Todo se reduce a esto, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A diferencia de otro sermón, uno puede extraer en el trabajo, ¿no?, que se realiza, en la exégesis, ¿no?, al sacar del texto, se pueden extraer 2 o 3 puntos, a veces 4, pero en este pasaje está hablando de una sola cosa, de una sola cosa. Y esta es la cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O en otras palabras, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, me concentro únicamente en esto. Ya más que la palabra cosa dice, me concentro únicamente en esto. Todo creyente debe ser testigo de su propia vida. Hay un antes y un después. Pablo no es la excepción. De perseguidor de los cristianos al mayor teólogo y evangelista de la historia. Lo mismo los filipenses, de ser idólatras, pecadores e impíos, a ser hombres y mujeres redimidos, lavados por la sangre de Cristo, y en donde ahora Jesucristo es Salvador y Señor, ya no el César. Recuerden que era una gran colonia romana ahí en Filipos, y el emperador, el César, era el Curios, pero ahora es Jesús, el Señor, el Curios. Primera de Corintios 6:9 dice así, un hermoso versículo que da cuenta de este antes y después de todo creyente. Si usted no tiene un antes y un después, pregúntese, ore al Señor para confirmar esa salvación. 1 Corintios 6:9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas, y aquí viene el antes y el después, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Este llamado al que se refiere Pablo es el llamado final, el llamado escatológico de salvación definitiva, en donde sí seremos semejantes a Cristo. Esta es la meta, pero parte aquí y ahora. La esperanza escatológica nos hace partir aquí y ahora con esa meta de ser igual a Cristo, semejantes a Cristo. La vida cristiana es una carrera que no se trata de quién llega primero, sino de quién llega hasta el final. Y en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de personas que empezaron muy bien, pero su final fue catastrófico. Y podríamos hacer un sermón de cada uno de esos personajes, ¿no? Los hijos de Aarón partieron muy bien, un llamado, ¿no? Se lavaron, se presentaron, Dios los apartó, pero ¿cómo murieron? Calcinados por presentar fuego extraño. Moisés, lo mismo, un gran líder, indiscutible. ¿Qué pasó con Moisés? No pudo ver la tierra prometida, ¿no? Porque se enojó. Saúl, lo mismo, escogido como el primer rey del Israel unificado, terminó muy mal. Y varios reyes de Israel y Judá partieron muy bien y terminaron mal porque en un punto desobedecieron, ¿no? Por ejemplo, Josías, que fue un excelente rey, el rey niño, y Jonás, lo mismo. Si bien Jonás quiso escapar, después obedeció la voz de Dios, y cuando ya él predica en Nínive,
le dice a Dios, bueno, yo pensaba que lo ibas a destruir. Entonces vemos esto de que muchos parten de una manera muy bien, podríamos llamarlo de alguna manera, parten bien pero terminan mal este trabajo, ¿no? Este llamado de Dios. Pero también se da al revés. Muchos hombres empezaron muy mal, para lo cual Dios los había llamado, pero se arrepintieron y tuvieron un final glorioso. De verdaderos creyentes, por ejemplo, Job, quien partió sufriendo, cuestiona a Dios, pero al final Dios le retribuye y él puede decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Lo mismo Sansón, partió muy mal, nunca fue obediente a los mandamientos de Dios, ni a lo que sus padres le inculcaron, pero al final él se arrepiente y con su muerte él destruye a los filisteos. Reyes como Usías también, que gobernaron más de 50 años, terminaron muy mal con una lepra, ¿no? Ahí vemos a Isaías 6, y Manasés, que es un hermoso relato, yo lo invito a que lo lea. El rey Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá, pero vemos en Segunda de Crónicas 33 que al final él se arrepiente. Interesante. Lo mismo Pedro. Pedro también partió de una manera siempre con su carácter, ¿no? Hasta que él niega a su maestro y vemos que él termina bien, incluso siendo martirizado por la causa de Cristo. Así que vemos que siempre hay un antes y un después, pero no importa lo que pasó antes. Algunos dan cuenta de su salvación porque en un momento oraron, en un momento recibieron a Cristo en su corazón, en algún momento levantaron las manos, en algún momento. Eso no es salvación. La salvación es algo que me lleva a pensar en el presente hacia el futuro, de mi perseverancia con una perspectiva escatológica de lo que Dios va a hacer finalmente al glorificarnos y estar con Él para siempre. Así que la salvación es algo que tiene que ver con el presente hacia adelante. El pasado queda atrás, como dice Pablo. Ahora sigo adelante. Así que, continuando con el pasaje, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mira, ahora Pablo antes dijo, no somos perfectos, yo no soy perfecto, dice Pablo, ya ahí la palabra es teleios, que significa madurez espiritual, ya no es la perfección que tiene Dios, por supuesto, es la perfección en nuestro contexto como hombres y mujeres redimidos, pero acá, ahora sí Pablo dice, a todos los que somos perfectos. Parece una contradicción. Aquí está la aparente contradicción de los versículos más atrás. En el versículo 12 hablamos de que Pablo dice no es perfecto. Pablo dijo que no pretendía haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto. Ahora se dice a sí mismo y a todos los creyentes que leen esta carta que son perfectos, incluyéndonos a nosotros. Por supuesto, no hay contradicción, sino que se cumple aquí la proposición o objetivo de este sermón, amado hermano, que es saber que la esperanza escatológica que tenemos como santos me hace aterrizar y volver a la tierra, a poner los pies en la tierra. ¿Para qué? Para una cosa, tener una vida perseverante como santos. ¿Cuál es esa cosa? Tener una vida perseverante como santos. No nos olvidamos de esa esperanza escatológica como veíamos en el sermón anterior, sino que en esa esperanza escatológica ahora volvemos a la tierra, porque seguimos viviendo en esta tierra, pero no estamos quietos, no somos quietistas, mientras evangelizamos, pero sobre todo vivimos en santidad. Hacemos una cosa, tenemos una vida perseverante. Y si se olvidó, perseverante es la fusión de dos palabras, que es que Dios preserva a los suyos, a los escogidos, a los santos, a los que Él salvó por medio de Cristo, pero nosotros como creyentes perseveramos, aguantamos, soportamos, seguimos hacia adelante, firmes, sin claudicar, sin retroceder. Es decir, somos perfectos delante de Dios Padre, por los méritos de Cristo y en donde tenemos una esperanza escatológica de glorificación en el futuro, pero a su vez debemos buscar esta perfección mientras vamos por esta tierra. Somos peregrinos por esta tierra, pero no estamos quietos. Insisto con esto, hermanos, para los que dicen que somos salvos, siempre salvos. No, buscamos la santidad, luchamos contra el pecado que todavía mora en nosotros, por el cual Cristo ya venció. Pero nosotros, como somos débiles, volvemos a conquistar esos pecados. Por eso somos llamados a perseverar y las exhortaciones de una y otra vez, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, son de perseverar, y el distintivo de todo creyente verdadero, amado hermano, es que persevera. ¿Por qué?
porque Dios lo preserva. Gloria a Dios por eso. Es una carrera que nos lleva al fin de la perfección y en donde no podremos perfeccionarnos más, porque ¿cuál es ese fin? Ser como Cristo. ¿Y eso dónde ocurrirá verdaderamente? Parte aquí y ahora, pero ocurrirá en esa esperanza escatológica, allá en los cielos, cuando veamos a Dios en toda su gloria y majestad, ahí seremos semejantes a Cristo, igual que Él. Y ahí ya no habrá más perfección, no habrá más santidad, ahí ya seremos santos, con un cuerpo transformado para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Estaremos en un estado de santificación plena y absoluta. No lo podemos explicar a veces con palabras. Romanos 8, 30, 38 y 39. Un hermoso pasaje. Romanos 8, 30 dice así. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. La glorificación no ocurre todavía, pero para Dios ya ocurrió. ¿Por qué? En los santos, en los que Él salvó, ocurrió. Porque es una promesa. Porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de cómo Él nos preserva. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos perseverar. El creyente verdadero va a perseverar. Versículos 38 y 39 dice así, del mismo Romanos 8. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Dios nos preserva y ya somos perfectos, por lo que Filipenses 3.9 dice, ¿no? Que lo veíamos en el sermón anterior, versículo 3.9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que a Dios le vale, lo que Él mismo estableció, que seamos justificados por su Hijo Jesucristo, y que su vida justa, la vida de su Hijo, pase a nuestra cuenta, pase a nuestros favores, lo que llamamos la imputación. Dios nos llama una y otra vez a todos los creyentes a perseverar, a vivir en santidad. Este es el sello de un cristiano, lo que da cuenta de un verdadero convertido, de un verdadero creyente. Este es el estándar del reino de Dios. Lo leíamos en 1 Corintios 6. Ninguno de los que pecan, no fornicarios, adúlteros, mentirosos, afeminados, ninguno podrá entrar al reino de Dios, porque el estándar es este, que sin santidad nadie verá a Dios. El creyente que aún no tenga esta convicción, en este versículo Dios otorga una esperanza que Él mismo le revelará. No es algo místico. Dios lo revelará a través de su palabra y de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué dice ahora el versículo? Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ya estamos concluyendo. Así que el creyente que aún no tenga esta convicción, Dios en ese amor, en esa misericordia, entrega una esperanza que Él mismo va a revelar ya para tener esa convicción. Y no es algo místico, Él lo va a revelar a través de la palabra de Dios, de su palabra, de la Biblia y de la obra del Espíritu Santo. Respecto a qué cosas faltan, a todos nos falta algo, por supuesto, y qué debe ocurrir para tener esa certeza de la perseverancia. Para concluir y terminar el pasaje dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esta unidad de propósito debe provocar que nosotros los creyentes nos aferremos a este avance, mirando a la meta, a ese final celestial, esa esperanza escatológica, teniendo la certeza de que Dios nos preserva, pero que nosotros debemos perseverar. Tenemos grandísimas riquezas y Efesios 1 es un tremendo pasaje. Tenemos grandes promesas, grandes riquezas por la gracia de Dios que hacen imposible que retrocedamos, hacen imposible estancarnos y hacen imposible que como creyentes perdamos esta carrera. En conclusión, la intención de este sermón, amado hermano, es saber que la esperanza escatológica que tenemos como santos me hace aterrizar y volver a la tierra para una cosa, una sola cosa, tener una vida perseverante como santos. Que Dios les bendiga.